Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres. Gracias te damos porque podemos estar reunidos para alabarte, porque nos has dado libertad en ti. Gracias, Padre. Bendice en esta noche nuestros corazones. Haznos conscientes del valor que tiene el estar reunidos, del valor que tiene el tener una Biblia, del valor que tiene el poder glorificarte con libertad. Bendice, Señor, nuestro corazón con tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer dos citas. La primera está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera carta o primera epístola, ¿verdad? Del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Y de ahí vamos a saltar al capítulo 3, enseguida al versículo 15. Cuando usted lo tenga, me indica. Primera de Pedro 2:9 dice, fuerte y claro como un ejército, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis, ¿verdad?, las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Le falta un cachito aquí a mi Biblia. Y vamos al capítulo 3:15, les dije. Sino, santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios, puede sentarse. Primero, el Señor a través del apóstol Pedro nos está diciendo a todos los que nos hemos acercado a Él, que nos hemos arrepentido, que hemos sido lavados, nos dice que somos, ¿qué? Real sacerdocio, pero hay algo que más que todos los títulos, aquí dice, gente santa, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra mayor aspiración, más que cualquier título, ser? Gente santa, ser santos de Dios. Lo demás no importa, pero que sí seamos santos para Dios y santos de Dios. Amén. Y después el Señor nos dice, más adelante a través de su siervo Pedro, dice que tengamos, ¿verdad?, que estemos listos, que estemos preparados, esos aparejados, para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande la razón de nuestra esperanza, la razón de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cantábamos hace un rato en muchos himnos que un día vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Que tenemos un Salvador. Y nosotros debemos estar listos para dar razón del por qué creemos. Eso, del por qué asistimos a un templo. ¿Por qué aquí a un templo cristiano y por qué no a una catedral, por ejemplo? Si también es un templo. ¿No? ¿Por qué hago lo que hago? Debemos de estar, ¿qué? Listos. Y quiero aprovechar hoy, hermanos, que es un cambio de mes. Estamos en octubre. Y el mundo dice que dice octubre, mes de no sé, de las brujas, de tantas cosas, ¿verdad? Del Halloween y qué sé yo. No, hermanos, para nosotros octubre, para nosotros los hijos de Dios, octubre es un mes muy importante, porque es el mes que como cristianos, protestantes, como
pueblo de Dios, estamos de fiesta porque recordamos la reforma. Recordamos la reforma vamos a llamarle de la iglesia, del cristianismo. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Simplemente la reforma. Muchas gracias, hermano Ale. Gracias. Fíjense que vamos a viajar hoy un poquito en la historia, ¿verdad? A veces la historia se nos hace tediosa, ubicarnos en los tiempos para algunos, pero ¿qué crees? Es importante. Y es importante, hermana Suni, ¿verdad? El saber de dónde venimos, el saber por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Y fíjense que hubo unos años, ¿verdad? Pasa la iglesia primitiva, pasa mucho tiempo. Y hoy quiero situarme por allá de 1399, ya después de Cristo, 1373. Años, por llamarle así, también oscuros, donde los líderes de la Iglesia Católica vivían en suma ostenticidad, vivían en desenfreno sexual, vivían abusando del poder, vivían, ¿cómo decirlo?, aprovechándose del pueblo. El pueblo estaba sumido en ignorancia, sumergido en total ignorancia, y degradaron, ¿verdad? El cristianismo se hizo más común estar paganizado, permítame utilizar el término. Se hizo común alejarse completamente de la luz de la palabra de Dios. Ellos, ¿verdad? Los eclesiásticos, los más elevados, los más altos mandos, por así decirlo, obtenían con medios ilícitos el poder y se movían por dinero. Y el pueblo, vuelvo a repetir, estaba sumergido en la ignorancia. A ellos no les convenía que el pueblo supiera la verdad, que el pueblo viera, que el pueblo cuestionara. No, a ellos no les convenía. Y pasó el tiempo y vamos a hablar un poquito. Dios en su providencia siempre usa hombres, usa vidas para llamar de nuevo de la oscuridad a la luz. Y guarda gente santa, gente que quiere hacer lo correcto, como hasta hoy en día. La reforma está constituida de la prerreforma, según mi investigación en la historia, de la reforma propiamente y de la contrarreforma. Trataré de ir rápido y si no nos alcanza el tiempo, pues ni modo, pero trataré de abarcar estos puntos. Prerreforma, reforma y contrarreforma de una manera, con una pincelada breve, pero espero que sea edificante para cada uno de nosotros. Hermanos, el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si no conocemos la historia, estamos condenados ¿a qué? A repetirla. Entonces pido al Señor y al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento y que nuestros oídos estén abiertos en esta noche. La prerreforma, ¿verdad? Vamos a irnos al 1170, donde hubo grupos de personas como los albigenses. Ellos ya se oponían a las enseñanzas de Roma y predicaban. Ellos sabían de alguna manera leer, eran estudiosos y predicaban en contra de las enseñanzas de Roma. ¿Quién era Roma? Un imperio, aparentemente vestido de religión, pero en realidad son guerreros tremendos.
Se mueven ¿por qué? Por dinero, por otros intereses. Ellos son los ¿quiénes? Los albinguenses. Bueno, es historia. Tenemos los valdenses, quienes también predicaban en Italia. Pero ¿qué cree? Ellos también fueron perseguidos, porque todo aquel que clama o dice la verdad va a ser perseguido. También estaba Juan Wycliffe, espero pronunciarlo bien, W-Y-C-L-I-F, para los que anoten. Él en 1380 tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Fíjense, hacer eso en ese tiempo era ir en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los textos solo estaban en latín, solo estaban en algunos idiomas originales y la educación no era algo a lo que el pueblo tuviera acceso, como hoy en día la mayoría aquí sabemos leer y escribir, ¿verdad? Si no es que todos, la gran mayoría. Pero en ese entonces no, la gente tenía que conformarse con lo que le dijeran. Y peor aún, menos iban a tener acceso a otro idioma. Pero él tradujo el Nuevo Testamento ¿a qué? Al inglés, para que estuviera más al alcance de las personas. Luego tenemos, pero él fue tachado de hereje. Luego tenemos a Juan Hus, que fue seguidor del personaje anterior, ¿verdad? De Wycliffe. Y Juan Hus tiene una frase que quizá usted la ha escuchado, dice: prefiero ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. Porque a veces como personas nos gusta escuchar mentiras, pero que nos sintamos feo, a que nos digan la verdad y que se nos confronte. Por naturaleza somos así. Juan Hus fue excomulgado en 1411. Se le acusó, por supuesto, de herejía y en 1415 fue quemado en una hoguera. Imagínense. ¿Era malo Juan Hus? No. Era alguien que quería ser gente santa, pero lo persiguieron hasta que lo quemaron. ¿Por qué? Porque Roma tenía ese poder de matar y lo sigue teniendo. Jerónimo Savonarda era un monje dominico en Florencia. Predicaba como un profeta. Dice la historia que cuando él predicaba, la catedral, hermanos, de Florencia, Italia, se abarrotaba, se llenaba. Él decía con verdad y con fuerza los males de la sociedad, señalaba pecado, señalaba con fuerza. Y la gente no solamente quería escucharlo, sino que se esforzaban por practicar lo que les era predicado, hermanos. Pero ¿qué cree? Le fue bien desagradable a Roma. A él, en 1498, fue martirizado. Estos que les platico son prerreformadores. Ellos no pudieron cambiar un sistema. Ellos con tristeza fueron muertos, como muchos otros mártires, ¿verdad? Y no pudieron en contra del sistema, pero quedaron escritos con tinta en la historia, como un precedente. Hermanos, son precursores de nuestra fe, los cuales merecen ser mencionados. A Dios la gloria por sus vidas, pero son gente que Dios levantó en su momento. El poder papal, la corrupción, a ellos los consideró herejes. Y con todo eso hubo factores además que incitaron o que incitaban ya a una reforma, a algo diferente. Empezó
la gente, de alguna manera, algunas personas, los privilegiados quizá tener acceso al estudio en idiomas originales. Nació la imprenta. Las naciones quisieron tener identidad, se estaban divorciando de Roma y quisieron tener nacionalidad propia y separarse un poco del poder religioso. Había mucho descontento con la administración eclesiástica. ¿Por qué? Por tanto engaño, por tanto tiranismo. Ya se les veía con desprecio, se veían sus faltas. Y eso, hermanos, llevó a un monje que voy a mencionar y que debemos de saber, ¿verdad? Como Martín Lutero, a levantarse. Gloria a Dios. Y entonces vino la Reforma, porque Dios quiere que anunciemos, ¿verdad? Leíamos las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dios quiere que andemos ¿en qué? En luz, en verdad. ¿Y cuál luz y cuál verdad, hermanos? La luz de la palabra de nuestro Dios. Esa es la luz, esa es la verdad. Todo lo que esté fuera de ellas es tiniebla. Bendito eres. ¿Qué es la Reforma entonces? Es la recuperación más importante del Evangelio desde los días del Antiguo Testamento. ¿Qué estamos celebrando como cristianos? ¿O deberíamos de tener conciencia, o deberíamos de saberlo? Sin embargo, muchas veces no se habla de esto. Yo acuerdo que yo tenía una maestra en adolescentes, en intermedios, que nos mencionaba mucho de la Reforma, pero ella venía de una iglesia presbiteriana. Y nos mencionaba Martín Lutero, la Reforma, pero no era algo que se celebrara, por ejemplo, en la iglesia de donde yo nací. Pero hermanos, deberíamos estar conscientes y tenerlo presente. Bueno, Martín Lutero, ¿quién fue? Un monje alemán, nació en 1483, era de la Orden de los Agustinos y era profesor de la Universidad de Wittenberg. Y en 1517 sacudió la Iglesia Católica desde sus cimientos. Desde los cimientos, hermano, vino ¿qué? Un despertar, un abrir los ojos, un cuestionarse. Ahora, yo debo de decir y puntualizar lo que la historia dice y compartirles que Lutero no era un rebelde, él no navegaba con la bandera de rebeldía. Hoy en día hay muchos rebeldes y sin causa para acabarla. No, él no era rebelde, él amaba a Dios. Bueno, él amaba a la iglesia. Él quería una reforma, ¿verdad? Bueno, no quería una reforma, quería simplemente que las cosas cambiaran y que no se practicaran cosas antibíblicas. Era lo único que quería. Él no estaba tratando de destruir la Iglesia Católica, ni siquiera y mucho menos pasaba por su mente fundar su propia religión. No, él no era rebelde. Él solo estaba, vuelvo a repetir, tratando de impedir que la Iglesia se involucrara en algunas prácticas que él consideraba, a la luz de la palabra, prácticas no cristianas. Era lo único que él quería. Y comenzó a tener un problema en su pensamiento y en lo que empezó a ver. Y el problema de Lutero, ¿verdad?, era la práctica de la iglesia de vender las llamadas indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias, hermanos? ¿Mande? Así es, hermana Sonia. ¿Qué eran? Era la remisión del castigo por los pecados. Y esto llevaba ¿qué?
un pago, efectivamente, era salir del purgatorio, salir del infierno, ¿qué? Pues con un pago, sin la gracia de Dios. ¿Y de dónde vienen o por qué comenzaron a suceder estas indulgencias? Bueno, yo estaba viendo que a principios de 1517 el Papa León X quería reconstruir la Basílica de San Pedro en Roma. Fíjense bien, el Papa, el pontífice de ese entonces quería ¿qué? Hacer remodelaciones, poner guapa la Basílica, la de San Pedro, la principal. Y no quería usar su propio dinero. Ahora, ¿por qué su propio dinero? ¿Era rico? Sí, él pertenecía, su familia pertenecía a unos acaudalados banqueros famosos, ¿verdad? En Florencia. Y para obtener los fondos para esta basílica y para recaudar, empezó a vender las indulgencias. Y comenzó a ofrecerlas, ¿verdad?, a cambio de donaciones. Si tú tienes un familiar, si tiene un amigo y quiere que salga más rápido del purgatorio, que no sufra tanto, entonces que suenen las monedas, ¿verdad? Y con ese dinero, ¿era para qué? Para hacer la remodelación y hacer ostentosa la basílica. Hermanos, si vemos los templos católicos, o si son hermosos, ¿verdad que sí? Son ostentosos, son grandes. La grandeza, la pura grandeza, intimida a las personas. Y eso genera, en automático despierta el sentido ¿de qué? De la reverencia. Y a veces la reverencia no es tanto al mismo Dios, el mismo Dios que es, ¿qué? Creador de los cielos, la tierra, y la reverencia la deberíamos sentir a media calle o en un templo, ¿sí o no? Pero por el simple hecho de impresionarse por una construcción, ya tenían ¿qué? El temor y la reverencia. Hermanos, esto es historia. A lo mejor es tedioso, pero ¿es qué? Es historia y es importante. Y a ojos de Lutero, la iglesia estaba vendiendo la salvación, y no nada más a ojos de Lutero, así era, estaban vendiendo algo que no tiene precio. Cantábamos hace rato, ni oro ni plata me han redimido. La salvación es por gracia. Él pudo ver y le dolió cómo campesinos pobres entregaban los ahorros de su vida por la esperanza sola de salvar un familiar. ¿Se imagina? No importa que no tenga, no importa si soy el que menos tiene, pero con tal de que mi familiar salga de un lugar de tormento o ya no espere tanto para ir al cielo, no me importa dar ¿qué? Todo. ¿Qué vendían? Esperanza. Hermanos, la esperanza vende. Pero todo esto, hermanos, ¿por qué este monje? Porque él era un monje, ¿verdad? ¿Por qué él observaba las cosas con otros ojos que el pueblo no tenía? ¿Por qué? ¿Mande? Exacto, hermano Manuel. Esa es la respuesta y aquí está anotado. Porque él había leído la Biblia. Hermanos, ¿cuántos traen su Biblia? Yo le voy a pedir que la levante esta noche. ¿Cuántos traemos nuestra Biblia? Este libro, sea chiquito, sea grandote, gracias. Sea grandote, sea nuevo, sea más antiguo, esté rayado, esté sin un rayón, es nuestro tesoro. Es un tesoro que tenemos que escudriñar. Jesús dijo,
les debo la cita, pero él dijo, y se me viene a la mente ahorita, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Leer la palabra de Dios. Y si no se puede leer, por ejemplo, ¿verdad? El caso de mi hermana Marisela, o si alguien no sabe leer, hoy en día ya hay mucho material en audio, en internet. Y en su defecto pedirle a alguien, léeme, ¿verdad? Bendito Dios, ya no estamos en la ignorancia ni en la época de que no haya acceso a la información. Hoy podemos revisar como los debería las cosas y dar fe ¿qué? En las Escrituras. Por eso Martín Lutero pudo ver con unos ojos diferentes. La gente no podía hacerlo en ese entonces porque las traducciones estaban en latín o en griego y el pueblo pues a lo mejor ni siquiera leía su idioma, menos iban a leer otros idiomas. Hermanos, hoy lo tenemos en español. Si usted habla inglés o otro idioma, cual sea, gloria a Dios. O si me lo medio lee, pues gloria a Dios. Pero si no, en español está ¿qué? La palabra de Dios. Y doy gracias a Dios porque Dios nos ha permitido, ¿verdad? Ver también que por ejemplo, los pueblos indígenas también ya se les está traduciendo a sus dialectos, hermanos. Y eso es maravilloso, ¿verdad, pastor? Cuando escuchamos cantos en idiomas, dialectos, se oyen hermosos, porque es la misma verdad y es la misma gracia. Amén. Y fíjense, fue que leyendo, él encontró esta cita. Vamos a Romanos 1:17. Bendito eres, Señor Jesús. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, y por la luz que Él es. Así sentados, dice la palabra de Dios, porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Y entonces Él dijo, el justo vivirá por la fe, no por un pago, no por una firma ni un sello papal. ¿Vivirá por qué? Por la fe en qué? En el sacrificio del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, derramando gota a gota de su sangre en la cruz del Calvario, y por Él tenemos redención. Él leyó esto. Y entonces, gloria a Dios, permítame. Y entonces fue cuando redactó 95 quejas. No una, no dos, no 4, no 50, 95 quejas contra la conducta codiciosa de la iglesia. Hoy se conocen como las 95 tesis que escribió Martín Lutero. Y ese lo tenemos que tener presentes, hermanos. Fue el 31 de octubre de 1517, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y envió copias a las autoridades superiores. ¡Qué valiente! ¿Creen que él sabía lo que le podía pasar? Sí, sí. Pero hermanos, cuando la verdad de Dios, a él se le reveló lo de la salvación, se le avivó. Cuando una verdad de Dios es avivada y revelada en nuestros corazones y delante de nuestros ojos, no podemos regresar atrás. No podemos volvernos atrás de la verdad que hemos recibido. Él supo, el justo por la fe vivirá.
y no dio marcha atrás. Tuvo el valor para clavar en la puerta todas las denuncias y conductas, y no solo eso, distribuir. Hijo, y con copia, para que vean que no me escondo, ¿con copia qué? A las autoridades superiores. Vuelvo a repetir, él no era un rebelde, simplemente la luz había brillado. Estas tesis se extendieron por Europa en 2 meses, en solo 2 meses. Para ese entonces, hermano, hoy se pone algo en una red social y es noticia en ¿cuánto? ¿En 1 minuto? Y a todo el mundo, ¿no? Pero en ese entonces no había nada. Decir que en 2 meses una noticia corrió por un continente fue algo muy rápido para ese entonces. Y no solamente él las puso en latín, pero estas 95 tesis se tradujeron al alemán al año siguiente. El Papa, por supuesto, no estaba contento con que se descubrieran las indulgencias y acusó a Lutero, ¿de qué creen? De hereje, de herejía. Y en 1520 escribió el Papa una prohibición de distribuir las tesis y le decía a Lutero que se retractara o lo excomulgaba. ¿Por qué tanto miedo a la excomulgación? Porque la gente creía que solo recibiendo los sacramentos de la iglesia se llegaba al cielo. Y hermanos, y hay otros escritos y libros que estaba viendo de Martín Lutero, donde él habla sobre los sacramentos y estudia tremendamente a fondo. No nos alcanzaría aquí el tiempo para estudiar. Pero ahí están, hermano, a la mano, búsquelos. Y el Papa redactó, ¿verdad?, una bula, una carta, con estas amenazas y con estas condiciones a Martín Lutero. Pero Lutero quemó públicamente la carta del Papa y rompió los vínculos con la Iglesia romana. ¿Se imagina cómo se vio eso? ¿Se imagina qué escándalo y qué valor? Pero él sabía lo que hacía. La Iglesia, ¿qué pasó entonces? ¿Verdad? Pues por supuesto que León X lo excomulgó en 1520. La Iglesia entregó a Lutero a la autoridad secular. Dijo, ya no podemos lo religioso, entonces te vas a las autoridades de esta tierra. Y la máxima, ¿verdad?, autoridad en Alemania, el Sacro Imperio, ¿verdad?, germánico, en 1521, en eso lo entregaron. Y él fue convocado, le llamaban la Dieta de Worms. Esta era una conferencia, una reunión de líderes, ¿verdad?, de líderes religiosos y seculares. ¿No les suena como cuando acusan a Jesús? Y se reúnen, ¿quiénes mataron a Jesús? Los religiosos. La religión siempre ha querido, ¿qué? Matar la verdad. Esos eran religiosos y seculares y se le ordenó igual que se retractara de su herejía, pero él se negó y entonces fue condenado. Sus partidarios lo escondieron en el castillo en Gotemburgo, o así se escribe, lo estoy leyendo tal cual, y él sobrevivió. Dios guardó su vida, pero hizo una fuerte declaración que se las quiero compartir esta noche. Fíjense, palabras de Martín Lutero. Les dijo, si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa, ni a los concilios,
ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Y yo me quedo con esta frase, hermano. Hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Fueron las palabras de Martín Lutero. Gloria a Dios. ¿Por qué se nos llama protestantes? ¿Has escuchado decir, esos son los protestantes? ¿Qué protestamos? ¿Qué hacemos? ¿Paro ahí en las avenidas? ¿Qué protestamos? ¿Tomamos protesta? Bueno, se nos llama protestantes o se les llama protestante por un grupo de seguidores de Lutero que presentaron una carta de protesta con respuesta a la dieta de Spira, en la que se había decidido en contra de las ideas de la Reforma. Y esto fue después de que condenan a Lutero. Fue en 1529 esta dieta. Y ellos dijeron no. ¿Por qué buscaba esta junta, esta asamblea? Prohibía las enseñanzas de Lutero. Y buscaban que los reformados se volvieran a unir a la iglesia. Pero eso ya no iba a suceder. Y a la fecha, ¿eso es qué? Imposible. Hechos 5:29, por favor. Ellos dieron esta respuesta en esta carta de protesta. Vamos para allá. Hechos 5:29. Así sentados dice, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, es menester que obedezcamos ¿a quién? A Dios antes que al ser humano, antes que a la criatura. Antes que cualquier persona nos diga, tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo voy a saber lo que Dios quiere? Pues a través de ¿qué? De su palabra. No hay más. Y por eso se llama ¿qué? Protestante. Ay, bendito eres Jesús. El movimiento reformado, liderado por Lutero, prosperó en un ambiente eclesiástico corrupto y necesitado de cambios. ¿Se necesitaba una reforma? Sí. Sí. Fíjense, un opositor de Lutero que se llamaba Juan Eck, E-C-K, Juan Eck, dijo, en sus palabras opositoras, dijo así, la herejía luterana nació por los abusos de la curia, o sea, el gobierno central, de la curia romana, y prosperó a causa de la corrompida vida del clero. Vuelvo a repetir, la herejía luterana, que hermanos no era una herejía, era la verdad de la palabra de Dios, que brilló. Pero dijo que nació por los abusos de los gobernantes eclesiásticos y prosperó a causa de su corrompida vida. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, esta reforma tuvo muchos impactos muy buenos, desde el ámbito religioso.
¿cómo dice Juan 8:32? Lo sabemos de memoria. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Os hará qué? Libres. Usted y yo conocemos la verdad. Se llama Cristo Jesús y nos hizo libres. Y somos libres en el ámbito ¿qué? Religioso, al grado que podemos estar aquí reunidos. Gloria a Dios. Podemos traer una Biblia, compartirla y leerla y exponerla hasta hoy sin temor. Trajo reformas al ámbito político porque se separó ¿qué? La iglesia del Estado. En el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito familiar, tuvo repercusión. No, solo lo mencionaré, no tengo tiempo. Y luego comienzan a surgir en ese entonces varias universidades. Lo que no había, hermanos, la educación. Hoy anda un dicho por ahí, dice que la educación no es un privilegio, la educación es un ¿qué? Un derecho. Y a partir de la reforma surgen más universidades. Y usted me dirá a algunos, pero es que yo no fui a la universidad, pero es que, hermanos, hoy vuelvo a repetir, nos podemos seguir educando. Y hay información. Y no importa si en su momento usted no pudo ir a una prepa, a una universidad, hermanos, y aún si no va, el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma y su testimonio hace sabio al sencillo. Y no hay mayor sabiduría que esta. No hay mayor título que ser un santo de Dios y no hay mayor ganancia que adquirir la sabiduría de la palabra de Dios. Europa se revolucionó, ¿verdad? Y regresó al verdadero evangelio. Hoy Europa está perdido. Oremos. Oremos por ellos. Y nada más quiero terminar con la parte de la contrarreforma o la Reforma Católica Romana. Hubo un concilio de Trento el 13 de diciembre de 1545, fíjense, pasaron varios años, con el Papa Pablo III, que quería terminar con las deficiencias y abusos y querían reconciliar a los reformados y católicos. Eso ya no se podía. Entonces, pero fíjense, su contrarreforma se basó en la persecución, se basó en la Inquisición, se basó en mandar misiones jesuitas al continente americano y a todo el mundo. Se basó en una guerra de los 30 años que terminó en 1648. ¿Eso fue qué? La contrarreforma. Yo solo quiero mencionar, hermano, que hay 5 frases que se recapitularon, no se usaron en su momento, pero se han ido recapitulando del latín. Y son principios que guían nuestra fe. Dice sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios, hermanos, para nosotros es la máxima autoridad. Solus Christus, la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Sola gratia, la salvación es un don de Dios, no hay que pagar. ¿Es qué? Es gracia, un regalo inmerecido. Sola fide, el justo vivirá por la fe. Las obras no contribuyen en nada a la salvación, aunque la fe sin obras es muerta, pero por obras no nos salvamos. Y soli Deo gloria, el propósito de nuestra salvación, mis hermanos, es glorificar a Dios. Y hoy quiero que nos quedemos con esto, hermanos. El valor, lo grandioso que es tener el acceso a la Escritura.
lo valioso que es tener el acceso a la palabra del Señor. Que seamos agradecidos por todos aquellos que derramaron sangre, que fueron quemados, que fueron martirizados. Nos podemos poner en pie en esta noche, hermanos, y decirle a Dios gracias. Gracias, porque ya no soy ignorante. Hoy puedo filtrar todo a través de la Biblia que traigo conmigo. Hoy puedo ver muchas cosas, ver lo correcto, ver la luz de la palabra de Dios y seguirla. Gracias, amado Dios, te damos en esta noche por tu bendita palabra, por tu luz. Gracias por la vida y la gloria a ti, por la vida de todos esos prerreformadores y reformadores, Señor. Porque gracias a eso, hoy estamos en este templo, reunidos, escuchando y leyendo los textos de tu palabra bendita. Estamos orando. Gracias, Señor Dios. Gracias te damos en esta hora. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a dejar el lugar a Levita, hermana Saf, para que pase y siga según el programa con las ofrendas y la bendición.